Alejandro Magno, el joven conquistador del mundo. ¿Qué hace a Alejandro Magno uno de los personajes más intrigantes y carismáticos de la historia? ¿Cómo un joven príncipe macedonio logró conquistar un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India en poco más de una década? Prepárate para un viaje épico a través de la vida de un conquistador legendario, un líder carismático y una figura que cambió el curso de la historia. Desde su nacimiento en la cuna de la realeza hasta sus victorias inquebrantables que asombraron al mundo, y desde sus momentos de grandeza en los campos de batalla hasta los misterios que rodean su muerte, desentrañaremos el enigma de Alejandro Magno en esta fascinante odisea. ¿Estás listo para descubrir los secretos y las hazañas de este coloso de la antigüedad? Acompáñanos en este viaje por el mundo de Alejandro Magno y adéntrate en la vida de uno de los personajes más enigmáticos y apasionantes que jamás haya pisado la tierra. Un hombre cuyo legado perdura a lo largo de los siglos y cuya historia sigue inspirando a generaciones de admiradores y estudiosos. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Busca, mi hijo, un reino que esté a la altura de tus ambiciones, ya que en Macedonia no cabes. Estas fueron las palabras del rey Filipo II de Macedonia a su hijo Alejandro cuando tenía tan solo 17 años. Hasta el día de su fallecimiento, el 13 de junio de 323 a.C., aunque algunas fuentes indican el 10 de junio, el legado de Alejandro Magno, el monarca que derrotó a los persas y expandió su imperio hasta la India, sirvió de fuente de inspiración para destacados generales de la historia, como Julio César o Napoleón Bonaparte. Hijo de Filipo II de Macedonia y la princesa Olimpia, una miembro de la familia real de Epiro, Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, vio la luz en agosto del año 356 a.C. Desde su nacimiento, su padre lo designó como su heredero y como resultado recibió una educación regia. La instrucción intelectual de Alejandro estuvo a cargo del ilustre filósofo Aristóteles, quien lo inspiró profundamente en la cultura griega y las epopeyas antiguas, en especial la Ilíada de Homero, que se convirtió en su obra de referencia. En cuanto a su formación militar, fue dirigida por Clito, un destacado comandante que lamentablemente perdió la vida a manos de Alejandro en un trágico episodio durante un banquete en Samarcanda, cuando Clito lo acusó de compararse con los dioses y de orientalizarse. En los primeros años de su reinado, Alejandro intensificó la presión sobre los estados griegos que previamente habían estado bajo el dominio de Macedonia y que, tras la muerte de su padre Filipo, se habían alzado en rebelión. Tras asegurar su control sobre Grecia, Alejandro, siguiendo la política expansionista iniciada por su progenitor, emprendió una audaz campaña en el año 334 a.C. al frente de su ejército, compuesto por tan solo 40.000 hombres, contra el poderoso imperio persa. A pesar de la desventaja numérica frente al ejército del rey Darío III, Alejandro logró vencer en una serie de batallas cruciales, que incluyeron el Gránico y la batalla de Isos en el 333 a.C., así como la épica batalla de Gaugamela y la batalla de la Puerta Persa. A finales de 334 a.C., Alejandro tomó la decisión de pasar el invierno en Gordion, la antigua capital de Frigia, situada en Asia Menor. En este lugar se encontraba un carro real con un nudo extremadamente intrincado, famoso por la leyenda que afirmaba que quien desatara este nudo conquistaría Asia. Según relatos variados, Alejandro resolvió el enigma con paciencia, o de forma más contundente, lo cortó con su espada. Aquella misma noche, una tormenta eléctrica se desató en el cielo, lo que Alejandro interpretó como un signo de aprobación divina de sus planes de conquista por parte de Zeus. En su travesía por Egipto, Alejandro fue recibido como un auténtico héroe tras sus victorias sobre los persas.
Durante su estancia en este país, emprendió la construcción de templos y expresó su respeto por las deidades locales. En Memphis, el pueblo lo aclamó como un libertador y en un gesto simbólico, Alejandro fue coronado faraón de Egipto. Además, durante su visita al oasis de Siwa, conocido por ser el hogar del famoso oráculo del dios Amón, Alejandro consultó a la divinidad. Deseaba que confirmara su ascendencia divina y ratificara su creencia de ser el hijo de Zeus, a quien asociaban en esa región remota con el dios egipcio Amón. En el año 331 a.C., mientras Darío III, derrotado, escapaba de la escena y finalmente caía asesinado a manos de Besos, un noble persa, Alejandro Magno continuó su imparable avance, consolidando su dominio sobre Persia. Este audaz conquistador entró en ciudades emblemáticas como Babilonia, Persépolis y Susa, marcando su triunfo. En Susa también dio un paso importante en su vida personal al contraer matrimonio con la princesa Barsine Estatira, hija de Darío, un acontecimiento que subrayó su influencia en la región. Después de consolidar su dominio en Asia Central y Afganistán, Alejandro emprendió la conquista de la India, logrando éxito en la parte occidental del subcontinente. Sin embargo, su continuo avance hacia el este se vio frenado debido al agotamiento de sus tropas, que habían enfrentado una serie extenuante de conquistas y batallas. En el año 327, después de su campaña en Bactria, Alejandro contrajo matrimonio con Roxana, la hija de Oxiartes, un noble bactriano que previamente se había rebelado contra él. Este enlace matrimonial selló aún más su influencia en la región. Luego de su campaña en la India, Alejandro Magno se percató de la alta sofisticación del imperio persa. Esta fascinación lo llevó a adoptar las costumbres y la vestimenta persa, un cambio que generó fuertes desacuerdos entre sus oficiales macedonios. La tensión llegó a un punto en el que algunos de los líderes macedonios se rebelaron contra esta orientalización. La respuesta de Alejandro a la rebelión fue enérgica, ya que tomó medidas drásticas, como la ejecución de los cabecillas rebeldes, para mantener su control sobre el ejército y seguir adelante con su visión de un imperio fusionado. En un contexto lleno de desconfianza, el individuo más cercano a Alejandro, Hefestión, enfermó durante una serie de festividades en la corte. Su enfermedad resultó fatal, y aproximadamente una semana después, Hefestión falleció. Según los registros históricos, Alejandro se volvió loco de dolor y en señal de luto, Alejandro se afeitó la cabeza y canceló todos los festejos. Luego, emprendió un viaje hacia Babilonia, llevando el cuerpo de su amigo y organizó unos fastuosos juegos funerarios en su memoria. Además, mandó construir un imponente mausoleo en honor a Hefestión. Un sofocante día de junio marcó el fallecimiento de Alejandro Magno en su palacio de Babilonia. Hasta el día de hoy persiste el debate sobre las causas de su muerte. Algunos atribuyen su deceso a fiebres, mientras que otros sugieren la posibilidad de un envenenamiento. Sin importar la causa exacta, su prematuro fallecimiento a la edad de 33 años dejó un legado incierto. El vasto imperio que había erigido no sobrevivió su ausencia. Luchas por la sucesión, que involucraron asesinatos de sus esposas e hijos, desmembraron su imperio. Finalmente, el territorio se fragmentó entre sus generales, dando origen a los estados helenísticos. En última instancia, la vida de Alejandro Magno es un relato asombroso de ambición, conquistas y transformación de civilizaciones. Su legado perdura a través de los siglos como un ejemplo de liderazgo, visión y coraje. A pesar de su muerte prematura, su huella en la historia de la humanidad es indeleble. La fascinante odisea de Alejandro, desde Macedonia hasta la India, y su influencia en la historia posterior, nos recuerdan el poder de un individuo decidido a cambiar el mundo. Sus victorias y desafíos, sus momentos de grandeza y sus controversias, hacen de él un personaje inmortal, cuyo impacto continúa maravillando a las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.